Bueno, saludarlos a todos y como les decía, vamos a dar inicio a una nueva sesión sobre nociones de estabilidad, un capítulo que ya hemos estado viendo en las clases anteriores y que dice relación con poder, básicamente poder evaluar el comportamiento de un sistema eléctrico de potencia, en este caso en sus versiones más reducidas, desde el punto de vista de la estabilidad del sistema. Considerando que la estabilidad se refiere a la capacidad de permanecer en equilibrio u operación o sincronismo, aun cuando ocurran perturbaciones en él. Entonces, lo que vamos a tratar de revisar es cómo se comporta este sistema ante estas perturbaciones que generalmente van a estar apareciendo en nuestro sistema producto de aumentos, aumentos de carga, salida de carga, fallas, cortocircuitos en los sistemas, y por lo tanto lo que deseamos poder revisar es si este sistema se mantiene en sincronismo o eventualmente pierde esta condición que hemos denominado estabilidad. Estuvimos viendo en la clase anterior estas definiciones que nos hablan de lo que es la constante de inercia, la ecuación de oscilación, estuvimos viendo la ecuación de movimiento para este generador sincrónico, estuvimos estableciendo la relación entre estas ecuaciones de movimiento, pero en vez de hacerla a partir de los valores de los torques, sino que lo hacemos a partir de las potencias, y posteriormente podemos ver algunas definiciones en términos de lo que es la ecuación potencia-ángulo, muy importante para poder determinar la cantidad de potencia que el sistema va a ser capaz de entregar bajo ciertas condiciones. Así que estuvimos revisando eh, este problema. Este es un problema muy típico, característico, pero que un poco los lleva a entender cómo funciona este generador sincrónico conectado a esta red infinita, a este gran sistema eléctrico de potencia, desde el punto de vista de la estabilidad. Mencionábamos que esta ecuación de potencia que tenemos va a depender de la tensión interna del generador, una tensión en algún punto fuera o incluso los terminales del generador, esta reactancia. No olvidar que la reactancia directa que existe entre E y B, entre estos dos puntos de tensión, y el seno del ángulo de operación de este generador va a dar entonces la cantidad de potencia que él es capaz de entregar. Y por lo tanto tiene esta función que podemos ver aquí. Así que dependiendo de los grados, es la cantidad de potencia que va a trabajar. En este caso, este generador en particular, donde nosotros hacemos este análisis, parte con una potencia mecánica eh, igual a la potencia eléctrica, y dado que la potencia mecánica es igual a la potencia eléctrica, no tenemos un torque acelerante en este generador, y por lo tanto lo que termina sucediendo es que este generador continúa produciendo energía y moviéndose a una velocidad constante respecto del tiempo, ¿ya? Así es que en este caso de este ejemplo tenemos que la potencia mecánica es igual a la potencia eléctrica, y por lo tanto está operando en este punto A que nosotros podemos observar aquí, de manera que está en equilibrio. Entonces, producto de una falla, nos dicen, la potencia eléctrica se va a cero, o sea, la potencia que nosotros logramos sacar de este generador eh, se lleva a cero. Así es que, por lo tanto, eh, lo que se produce ahí eh, es entonces una potencia acelerante en este generador. Le estoy entregando mucha más energía que la que le estamos sacando a este eje, y por lo tanto se produce una aceleración. Y esta aceleración va a hacer que tengamos entonces un movimiento de este ángulo delta sub cero, este ángulo del rotor, y lo podemos calcular a través de esta expresión que tenemos aquí. Nosotros tenemos la ecuación de oscilación. Con esta ecuación de oscilación nosotros hacemos la primera integral, hacemos la segunda integral, y tenemos entonces la condición de cómo cambia el valor del ángulo inicial. Dependiendo del ángulo inicial que tenemos,
velocidad sincrónica, la potencia o la potencia de aceleración, que en este caso coincide con que sea la potencia mecánica, y se divide por 4h, donde h es la constante de inercia y esto por el tiempo al cuadrado. Entonces lo que va a suceder es que este ángulo comienza a moverse hacia el lado derecho y cambiar su valor, ¿ya? Si en algún minuto con un ángulo delta sub c nosotros cambiamos, o sea, nosotros logramos resolver el problema de la falla, nosotros lo que vamos a tener es que la potencia ya no va a poder volver a este punto A porque ha cambiado su ángulo y por lo tanto va a volver a este punto D. Este va a ser el ángulo con el cual va a estar operando y si nosotros evaluamos este ángulo en la ecuación de potencia-ángulo vamos a tener una nueva potencia eléctrica. Esa es la que está acá arriba. Y como podemos ver, estando la potencia eléctrica mayor a la potencia mecánica que no se ha modificado, entonces lo que tenemos es una potencia acelerante negativa que nos empieza a empujar este ángulo hacia el otro lado. Producto de la inercia de este sistema, el ángulo sigue cambiando de manera positiva hasta que llega al punto E donde se igualan estas aceleraciones y ahora la aceleración negativa comienza a ganar en este proceso y por lo tanto volvemos finalmente hacia atrás. Estaríamos oscilando eternamente en este proceso si es que no hubiesen pérdida en este sistema, cosa que en general existen, o algunos devanados de amortiguamiento, que son los que un poco tratan de aminorar siempre este tipo de oscilaciones. Si este sistema, después de una cantidad de tiempo, vuelve a este régimen estable, quiere decir que entonces este sistema es estable. Se produjo una perturbación y el sistema volvió a estar en un punto estable de operación. Si no, es que entonces estamos perdiendo sincronismo de él. Entonces, bajo esta mirada, se desarrolla esta metodología que me habla de determinar el ángulo crítico de libramiento de falla, en este caso, ángulo en el cual, a partir del cual nosotros podríamos perder sincronismo. Entonces, lo que sucede aquí es que en esta área A1 que está aquí se está entregando más energía de la que necesita este generador y en esta área A2 se le está extrayendo más energía de la que tiene. La idea es que nosotros estas energías se puedan mantener al menos iguales. ¿Cuándo sucede el problema? Cuando A1 es mucho mayor a A2 y ya no logramos retener este proceso. Así que aquí lo que hay para poder determinar este ángulo crítico y a partir de ese valor del ángulo crítico, lo que nosotros hacemos es evaluar el valor de esta área 1 a través de esta integral, evaluamos la área 2 a través de esta integral, entonces lo que terminamos haciendo es determinar a través de estas dos ecuaciones el valor de ese ángulo crítico. Y a partir de este ángulo crítico, dado que tenemos esta ecuación que está ahí, tenemos aquí entonces el tiempo crítico, ¿ya? Entonces, estuvimos viendo en la clase anterior este mismo problema, entonces lo que nosotros consideramos que la máquina está entregando 1 por unidad de potencia y los voltajes en los terminales de la máquina, de la barra infinita, son 1. Nos permiten determinar el ángulo crítico y el ángulo máximo de libramiento, ¿ya? Entonces, tenemos este diagrama circuital, todos los valores tienen que estar en por unidad, como siempre ya lo hemos venido haciendo. Entonces, a nosotros nos han dado este valor de tensión que tenemos aquí y nos han dado este valor de tensión que tenemos acá. Entonces, además nos dicen, en este caso particular, que está entregando 1 por unidad de potencia. Entonces, nosotros hacemos uso de la ecuación potencia-ángulo, que es lo que tenemos aquí, para poder evaluar cuál es el valor del ángulo de operación de esta tensión que tenemos aquí, dado que aquí siempre vamos a asumir que es un ángulo cero. Así que tenemos el B sub T, que es el de los terminales, el B, que sería el voltaje en la barra infinita, el X sería la reactancia que hay entre B sub T y B, que en este caso sería el 0,4 en paralelo, nos queda un 0,2 más 0,1, nos queda 0,3, así que por eso que aquí aparecen estos valores y todo esto igualado a 1 en por unidad de potencia activa y con esto nosotros determinamos el valor del ángulo delta. Aquí está.
Con este valor del ángulo delta, entonces nosotros tenemos plenamente determinado el valor de B sub T, 1, con este ángulo, y con ese valor, entonces nosotros volvemos a calcular el valor de la tensión interna, ¿ya? ¿Cómo calculamos esa tensión interna? Bueno, muchas alternativas. Tenemos el valor de la potencia, tenemos el valor de la corriente. En este ejercicio en particular se hizo en función del valor de la corriente. Hacemos el delta B dividido por la admitancia, tenemos la corriente, y la tensión interna será la corriente por su admitancia más la tensión en los terminales. Nos termina dando que la tensión interna de este generador es 1,05 con ángulo 28,44. Con esta tensión interna y la tensión en el extremo de la barra infinita, nosotros podríamos determinar la ecuación potencia-ángulo para este sistema. Así que vamos a terminar aquí la reactancia que hay entre la tensión interna y la barra infinita. 0,2 aquí, 0,3, 0,4 y 0,5. Así que eso es lo que aparece aquí, calculado, 0,5. Y por lo tanto, la ecuación potencia-ángulo que me define la potencia que va a entregar mi generador entre la tensión interna y la barra infinita va a ser dado por esta ecuación que tenemos aquí, 2,1 seno del ángulo delta. ¿Ya? 2,1 seno del ángulo delta. Esa es la potencia que va a ser capaz de entregar este generador mientras se encuentra en una condición inicial de operación sin perturbaciones. Nos dicen este mismo problema que calculemos esta misma ecuación potencia-ángulo cuando se está produciendo la falla. Y nos dicen que la falla, en este caso en particular, se produce a la mitad de la línea 2, ¿ya? A la mitad de la línea 2. Entonces, dado que nosotros tenemos la tensión interna de operación, la tensión en los terminales, solo nos falta calcular la reactancia que hay entre 1 y 2. Así que, de nuevo, aquí tenemos un delta, hay que pasarlo a estrella. Cuando yo lo tenga en estrella, este lado de esta estrella, lo sumo con esta impedancia que tengo aquí, con estas admitancias, y luego tengo la estrella nuevamente con un punto central y paso a delta, de tal forma de yo encontrar exactamente la reactancia que hay entre B y E. En este caso me da 1,3, así que la ecuación potencia-ángulo durante se está produciendo la falla es 0,808 seno del ángulo delta. Luego, en este mismo problema me dicen que, producto de la operación de las protecciones, se abre esta línea para poder despejar esta falla. ¿Cuál es la ecuación potencia-ángulo que hay bajo esta nueva condición, después de ocurrida la falla? Va a ser esta que tengo aquí. Lo único que ha cambiado es la reactancia que hay entre la tensión interna y la tensión en los terminales, que ahora vale 0,4 más 0,3, 0,7. Así que aquí tengo la ecuación potencia-ángulo después de la falla. Fíjense que esto es lo mismo que nosotros hicimos aquí, ¿ah? En este ejercicio que hicimos aquí, que estuvo aquí, la ecuación potencia-ángulo antes de la falla es esta curva que tenemos acá arriba. Durante la falla dijimos que la potencia se iba a cero, así que la ecuación potencia-ángulo está aquí en este eje horizontal. Y después de la falla volvimos, en ese caso porque se despejó la falla, salió la falla, entonces volvimos a la ecuación anterior, así que está antes, durante y después, ¿ya? Aquí entonces vamos a tener que hacer esta figurita, y que es la que tenemos aquí. Antes, durante la que está más abajo y después la que está en medio. Entonces determinamos bajo el criterio de las áreas iguales cuáles son las áreas que debemos integrar para lo que es el ángulo. Y por lo tanto ahí nos hacemos la pregunta. ¿En qué condición fue que se entregó la mayor cantidad de potencia inicialmente a este sistema? Bueno, aquí estábamos operando a este ángulo delta sub 0, que lo conocemos, ¿verdad? Si volvemos aquí atrás, el ángulo vale 17,45. Así que este ángulo delta sub 0 lo conocemos. Estábamos aquí en este puntito. Se produjo la falla, no caímos al eje horizontal, pues seguimos entregando potencia, que está dado por esta curva que está aquí. Así que, de todas maneras, P sub m fue mayor a P sub e y por lo tanto se produjo una aceleración de este ángulo. Comenzó a cambiar, a cambiar, a cambiar, despejamos la falla, no volvimos a la anterior porque, recordarán ustedes, sacamos la línea y por lo tanto la ecuación potencia-ángulo después de la falla es distinto y por lo tanto volvemos a esta curva. Así que tenemos que hacer esta integral y esta integral. Bueno, ahí ustedes ya pasaron por todos los cursos de cálculo, saben hacer las integrales. Aquí de todas maneras está resuelto. Se obtienen las ecuaciones que nos permiten determinar los valores de las distintas integrales que hay que hacer. Aquí, si ustedes quieren, es
la integral entre el ángulo crítico y delta sub 0 de P sub m menos esta ecuación que tengo aquí, que es 0,808 seno de ángulo delta. Tiene que ser igual a esta ecuación que tengo acá, que es 1,5 seno de ángulo delta menos P sub m integrado entre el delta máximo menos el delta crítico. ¿Cómo determino el delta máximo? El delta máximo igualando la ecuación de 1,5 seno de ángulo delta, que es esta, lo igualo a P sub m, que en este ejercicio vale 1. Así que con eso yo voy a obtener este punto que está aquí, 180 menos S me va a dar este número que está aquí. Así que voy a hacer la integral entre delta máximo y delta crítico, y este es el que estoy tratando de determinar. Ustedes hacen las integrales y van a llegar en este ejemplo que el valor les da de 28,44 el ángulo máximo, ¿ya? De 138, y con ese valor de 138 ya hacen la integral, aquí está escrita la integral, y ustedes despejan el coseno, y luego que tienen despejado el coseno, hacen la evaluación, el arco coseno, y ya tienen que el ángulo crítico es de 82,72 grados. Por lo tanto, en esta ecuación que tenemos aquí, en este ejemplo, este ángulo crítico que está aquí, como máximo puede ser 82. Eso quiere decir que si yo despejo la falla antes de los 82 grados, es que entonces mi sistema se va a poder mantener estable en el tiempo. Si lo hago después de ese ángulo crítico, efectivamente el sistema no será estable y va a perder estabilidad. ¿Se entiende hasta ahí? Volví a hacer el repaso un poco de la clase anterior. ¿Sí se entiende? Ya, me imagino que sí. Entonces, para la clase de hoy, yo hoy día les traje un nuevo ejemplo que está en el Hadisadat, ya, creo que aquí va con 2A, Hadisadat, y aquí va con una, sí, ahí está bien. No, estaba bien, una sola. Hadisadat, sí, está bien. Ya, entonces este ejercicio se lo saqué yo, lo extraje del Hadisadat, es el ejemplo 11,5, así que hay que agradecerle ahí al texto. Y que nos dicen que un generador sincrónico a 60 Hz que tiene una constante de inercia de 5 MJ por MVA y una reactancia en eje directo transiente de 0,3 en por unidad, que está conectado a un bus infinito a través de una reactancia puramente reactiva, a través, como se muestra ahí en la figura. Las reactancias están mostradas ahí en el diagrama y todo está en una base común. El generador está entregando una potencia real de 0,8 en por unidad y una potencia reactiva de 0,074 en por unidad al bus infinito, que tiene un voltaje de 1 en por unidad. Entonces la pregunta que nos hace es, una falla trifásica temporal ocurre cuando en el punto F que está ahí, entonces cuando la falla es clarificada, ambas líneas están intactas. Determine el ángulo crítico de libramiento y el tiempo crítico de libramiento. ¿Ya? Entonces, fíjense que nos están dando bajo la pregunta las tres condiciones de operación. Me dicen que inicialmente el sistema está como ustedes lo pueden observar. Posterior, ocurre una falla en el punto F. Fíjense que ya habíamos tenido este tipo de ejercicio donde está el punto F, donde esto está al inicio de la línea, pegado a la línea, así que desde el punto de vista matemático, fíjense que yo voy a concentrar toda la reactancia aquí, esto 0,3 aquí en medio, y por lo tanto aquí no hay reactancia, y por lo tanto este punto F es lo mismo que yo lo dibuje aquí en la barra. Si yo dibujo el punto F aquí en la barra, ¿va a haber circulación de potencia desde aquí hacia allá cuando aquí está esta falla presente? No, pues toda la energía se va a ir a tierra y por lo tanto la potencia que va a entregar durante la falla hacia la barra infinita va a ser cero. Y después de la falla nos dicen que cuando la falla es aclarada, o sea, ya no está, ambas líneas siguen intactas. Entonces, la condición después de la falla es exactamente esta misma. Así que este ejemplo que vemos en primer lugar es exactamente el mismo ejemplo que hemos visto en esto que está aquí, ¿ya? Así es que hay que cambiar los números, pero es exactamente lo mismo, por eso que lo importante es entender el problema. Así que lo primero que se hace aquí es determinar el valor de la corriente. ¿Por qué necesito yo determinar el valor de la corriente? Porque yo tengo solamente la tensión en la barra infinita, que yo le voy a colocar a ángulo cero. Me falta la tensión interna de esta máquina.
pero como tengo los valores de potencia, yo podría determinar los valores de corriente. Tengo la potencia, tengo el voltaje, determino la corriente, con esta impedancia determino cuál es la tensión que voy a tener aquí. Y eso es lo que está hecho aquí. La potencia dividido por la tensión me da la corriente, la admitancia que hay entre la tensión interna y los terminales, tensión interna y los terminales, aquí son 0,3 y 0,3, me queda 1,5, no, 0,15, perdón, más este 2, tengo un 0,35, que es lo que termina apareciendo aquí, y me falta la reactancia del generador, que está en 0,3, 0,65, que es el numerito que está aquí. Así que con eso determino la tensión interna, 1,17 con ángulo 26,387. Si ustedes se fijan, es bastante simple poder determinar entonces el punto inicial de operación. Está operando a 26,38 grados, ahí está, en ese puntito que está ahí. La potencia activa, me dicen, es 0,8, por eso que está aquí marcada la potencia P sub M, 0,8. Y la ecuación potencia-ángulo, módulo de esta tensión, 1,17, la tensión en los terminales de la barra infinita, 0,65 por el ángulo. Así que aquí tengo la ecuación que me rige antes y después de la falla. Así que las integrales aquí son muy simples, durante la falla es 0, así que te voy a integrar entre 26,38 y este ángulo que está aquí. Fíjense que es muy fácil determinar este ángulo porque igualo esta ecuación a los 0,8. Con eso determino este ángulo que voy a tener acá, el ángulo máximo. Miren, aquí está calculado, son 153,16. Esto es importante, todos los cálculos que se hagan aquí se hacen en radianes, ¿ah? Todos los cálculos se hacen en radianes, por eso que aquí los valores de los ángulos delta pasan a radianes y lo mismo de los ángulos máximos también pasa a radianes. Toda la calculadora tiene que estar en cálculos en radianes, no se vayan a equivocar en eso, por favor. Es un típico error en este tipo de ejercicios. Así que hago la integral y por lo tanto con esto tengo el ángulo crítico de este sistema, que es 84,77. Es decir, este puntito que está aquí son los 84 para igualar esta área con esta. Dado que tenemos este problema, nosotros podemos hacer la doble integración como lo hicimos aquí, y podríamos determinar entonces el tiempo asociado a este ángulo crítico. ¿Cómo lo determinamos? Despejamos aquí el t y nos va a quedar en raíz de eso. Así que eso es lo que nos están pidiendo en la segunda parte de este problema. Hacemos el cálculo. Aquí no hay que olvidar que este es un ejemplo en 60 Hz y nos queda que a los 0,26 segundos. Entonces, en este problema nosotros podríamos decir, si usted es capaz de despejar esa falla antes de los 0,26 segundos, es que entonces usted va a tener un ángulo crítico menor a los 84,77 y con eso va a lograr mantener la estabilidad del sistema. Si lo hace después de eso, no lo podrá. La respuesta sería, el sistema no es estable. ¿Ya? La segunda parte de este problema dice, la misma falla ocurre, pero en medio de una de las líneas, ¿ya? La falla es clarificada, digamos, y que la falla entonces, la línea es aislada, es decir, se produce una falla aquí en medio de la línea y para poder despejar la falla terminamos abriendo este elemento de protección y este elemento, y por lo tanto sale. Así que la segunda parte de este problema sería exactamente igual a este problema que vimos aquí, ¿ya? Donde nosotros sacamos la línea. Así que en ese caso tendríamos la condición, vamos a tener que calcular cuáles son las tres condiciones. Fíjense que la condición durante la falla va a ser igual que esta. A mitad de la línea se produce la falla. Y después de la falla va a ser esta que tenemos acá, ¿ya? Así es que, bueno, la condición a mitad de la falla me permite entonces aquí de esta delta pasar la estrella con la estrella, entonces yo sumo, vuelvo a la delta y tengo entonces el valor de la reactancia que hay entre la tensión interna y la tensión de la barra infinita. Me da 1,8 esa reactancia y por lo tanto aquí tengo la ecuación potencia-ángulo durante la falla. Luego, bueno, aquí está hecho todo el cálculo. Bueno, después de la falla, lo que hay es simplemente que desaparece esta línea que tengo aquí y por lo tanto voy a tener una reactancia entre esta y esta de 0,3, 4, 5, 6, 7, 8. Esa va a ser la reactancia de 0,8, ahí está, después de la falla. Así que mi ecuación potencia-ángulo después de la falla va a ser 1,4625. Así que vamos a tener una figura muy similar a esta que tenemos aquí.
antes, durante y después. Entonces aquí es hasta aquí. Antes, la que está más arriba, durante, la que está más abajo, y después de la falla la que tenemos aquí. Así que aquí aplicamos el criterio de las áreas iguales y hacemos la misma integral. Fíjense que aquí el delta sub 0 lo conocemos, lo sacamos de aquí, 26,38. Así que este delta sub 0 lo conocemos. Para calcular este ángulo máximo, donde vamos a tener que hacer esta integración que está aquí, igualamos después de la falla, igual a 0,8 y calculamos este. Recuerden que la calculadora a ustedes les va a dar este que está aquí. Así que 180 menos este nos va a dar este punto que está aquí. Así que hago la integral entre este ángulo crítico y este 27 y algo, de 0,8 menos esta ecuación que tengo aquí, que habíamos dicho que valía 0,65 seno del ángulo delta, ¿ya? Y eso tiene que ser igual a esta ecuación que tengo acá, que es de 1,46 seno de ángulo delta menos este 0,8 evaluado entre este y este valor. Aquí está resuelto y termina dando que este ángulo crítico es de 98,834 grados. Así que como se fijan, prácticamente en este problema aparecen los dos grandes tipos de problemas que nosotros podemos analizar en este tipo de problemas asociados a esto, que son los conceptos asociados de estabilidad. La estabilidad es bastante compleja cuando nosotros abordamos problemas de mayor magnitud, pero los aspectos básicos están aquí considerados y que es lo que nosotros consideramos para esta asignatura. Bueno, los invito a seguir revisando los textos guías. Nosotros le hicimos a llegar algún material al respecto al inicio de este semestre. Hay un ejercicio más tipo, ¿ya? Un ejercicio más tipo que aparece, que es cuando nosotros generamos un cambio en la potencia mecánica inicial en el sistema, este P sub m, ¿ya? ¿Cuánto podría aumentar el valor de P sub m para mantener la estabilidad? Ese es otro tipo de ejercicio muy característico en esta clase de problemas que yo los invito a poder revisarlo y evaluarlo. Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra consulta para la clase de hoy. Ya, parece que no. Bueno, entonces vamos a dejar nuestra clase hasta aquí. La próxima clase continuamos avanzando. Un saludo a todos y que estén muy bien. Nos volvemos a encontrar en la próxima. Chao, chao.